¿Me escucha Alondra y Yesenia? Bueno, estamos haciendo un esfuerzo hoy con tanta teoría, ¿cierto? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué hicimos en estos primeros 40 minutos? Bueno, hablamos sobre los ejercicios del taller de la sección 4.2 y 4.3, dando unas ideas, ¿sí? El concepto de espacio vectorial, de subespacio, listo. Y ahorita estamos estudiando la sección 4.4 sobre lo que es la definición de independencia lineal de vectores. Bien, entonces la definición dice que dos vectores o que tres o que cuatro o n vectores son linealmente independientes y la única combinación lineal entre ellos que me da cero es la combinación lineal trivial, ¿sí? Entonces veamos realmente qué se refiere a eso. Entonces, cuando uno habla de la combinación lineal de vectores, se refiere a esto, ¿sí? Es decir, pensemos que es una combinación lineal. Yo tengo el vector B1, B2 y B3. Una combinación entre ellos, una combinación lineal, pues es multiplicar el vector 1 por una constante C1 y sumarlo con el vector multiplicado por una constante C2 más el vector 3 por una constante C3. Esto es una combinación lineal de los vectores. Nosotros tenemos libertad de escoger quién es. A nosotros nos dan los tres vectores y yo escojo, alguien escoge C1 igual 1, este lo puedes escoger como 2, este como menos 5, y eso es una combinación lineal. ¿Sí? Cada una de ustedes puede escoger una combinación lineal. Bien, pero estamos interesados en aquellas combinaciones lineales que nos da 0 aquí. ¿Listo? Una combinación que da 0 es la que todo el mundo sabe aquí. Una de esas es cuando escogemos C1 siendo 0, C2 siendo 0 y C3 siendo 0. Porque 0 por B1 es 0 y cualquier vector multiplicado por 0 es 0. Bien. Entonces, esa es una combinación que me da 0. A veces le llamamos la combinación trivial, pues. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí en la definición, la clave es, ¿será que esa es la única o existe otra? ¿Sí? Otra combinación de los vectores en la que no todas estas constantes sean 0 y que la combinación lineal de 0. ¿Sí? Entonces, si existe otra, no, que es la no trivial, pues, en ese caso decimos que estos tres vectores son linealmente dependientes. ¿Sí? Y si la única combinación en la que esos tres vectores dan 0, la única combinación lineal, es la trivial, pues decimos que son linealmente independientes. Podemos escribir así LI. ¿Sí? Y nosotros, de hecho, estamos interesados en los vectores linealmente independientes. ¿Sí? Deseamos que sea LI. ¿Por qué? Porque es que cuando son LI, esos vectores pueden ayudar a formar una base del espacio. ¿Sí? Y es importante las bases. Si nosotros viéramos este curso fuese más extenso, que pudiéramos estudiar transformaciones lineales, etcétera, pues ahí se ve la potencia de estas, o la importancia de tener una base en el espacio. Bien, entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo determino si un conjunto de vectores que me den de algún espacio vectorial es LI o no? Si es LI, voy a escribirlo así, linealmente independiente. Bien, y la pregunta, la respuesta es sencilla. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo de una vez. Consideremos aquí el que da el libro. ¿Sí? Bueno, aquí qué fue lo que hicieron ellos. Entonces nos dicen aquí, determine si estos tres vectores son linealmente independientes. Bien.
Entonces uno los escribe. ¿O uno qué hace? Bueno, leámoslo aquí el libro para no usar la pizarra. Determine si son linealmente independientes. Entonces lo primero que uno hace es hacer la combinación entre ellos tres. ¿Sí? Miren la combinación aquí. C1 por el primer vector más C2 por el segundo más C3 por el tercero. Y quiero ver si eso da 0. O quiero ver cuáles son las únicas soluciones. Entonces, esa expresión que señalé ahí inmediatamente define un sistema lineal homogéneo. ¿Sí? Porque mire, C1 por 1 más C2 por 3 más C3 por 11 tiene que dar 0. Entonces obtuve esta primera ecuación. Y así, por ejemplo, C1 por 0 pues es 0 más C2 por 4 más C3 por 12 tiene que dar 0. Y aquí obtuve esta última ecuación. ¿Sí? Esto que me quedó aquí es un sistema lineal. En este caso las incógnitas son C1, C2 y C3. ¿Sí? La matriz aumentada de ese sistema, ¿cuál es? Esta que está acá. Y tomo los coeficientes. De esta primera columna de C1 tengo 1 menos 3, 0. Esta segunda columna tengo 3, 0, 4. Miren acá. Esta es la matriz aumentada del sistema. De esta última tengo 11 menos 6, 2. En realidad, estas columnas, las tres columnas, pues no son otra cosa que estos tres vectores que nos dieron al inicio. ¿Sí? Ahora, esto es un sistema lineal. ¿Qué podemos hacer? Pues un sistema homogéneo. Nosotros sabemos que estos sistemas homogéneos siempre tienen la solución trivial. Si eso ocurre, muy bueno, porque entonces ya los vectores serían linealmente independientes. Si no ocurre, si existen soluciones no triviales, pues esos tres vectores serían linealmente dependientes. ¿Cómo sé si es un caso o el otro? Pues tengo que empezar a escalonar esa matriz con el proceso que aprendimos en la sección anterior, operaciones entre filas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tengo un 1 ya. Debajo de este 1 tengo que colocar ceros. Entonces a la fila 2 le tengo que sumar 3 veces la fila 1. ¿Sí? Entonces 3 por 1, 3, más 3 de acá abajo da 0, 3 por 3, 9, más 0, 9, 3 por 11, 33, menos 6, 27. Y obtengo esta fila acá. Y continúo el proceso de escalonamiento. ¿Listo? Por ejemplo, esta fila 2 la puedo multiplicar por un noveno para obtener un 1 aquí. Un noveno por 9 es 1. 27 por un noveno es 3, porque 27 y 9 es 3. Y un noveno por 0 es 0. Entonces se colocó el 1 aquí. Y por último, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo poner ceros, 0 debajo de ese 1. O sea que la fila 3 le tengo que restar 4 veces la fila 2. ¿Sí? Porque menos 4 por 1 da menos 4, más este 4, 0. Este 0 de acá. Y menos 4 por 3 da menos 12. Menos 12 más 0, 0. Entonces, miren, ocurrió este fenómeno que ustedes tal vez ya están familiarizados con él, ¿cierto? La última fila se nos anuló, nos dio 0. Por lo tanto, esto ya nos permite sospechar que ese sistema puede ser que tenga infinitas soluciones o puede ser que sea inconsistente, ¿cierto? Pero en este caso, uno sospecha más que tenga infinitas soluciones. Entonces, cuando uno llega a una fila de ceros, y que generalmente es la última, o alguna intermedia también puede ser, uno reescribe de nuevo la matriz, o sea, reescribe el sistema lineal asociado a esta matriz aumentada. ¿Sí? ¿Eso qué nos está diciendo? Que C1 más 2C3 debe dar 0. Es esta ecuación. Y esta de aquí me está diciendo, esta es la columna de los C2, C2 más 3C3 debe dar 0. Entonces regresé a un sistema lineal. Y en este sistema lineal, permítame, tengo 3 incógnitas, ¿sí? C1, C2 y C3 y 2 ecuaciones. Como yo he observado hace un momento, cuando uno tiene más incógnitas que ecuaciones, tiene una variable libre.
En este caso podemos escoger que la variable libre sea C3. A ver, ¿dónde es que siguen ellos con el ejemplo? Hoy también. O sea, que ellos no... como son páginas, en una página aparecen dos. Bueno, ahí terminó el ejemplo, ¿no? Entonces ellos hacen la observación que les decía, cuando tenemos más incógnitas que ecuaciones, en este caso tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones, entonces el sistema posee una infinidad de soluciones, ¿sí? Porque nosotros podemos escoger C3 siendo cualquier cosa. Por ejemplo, si C3 vale 1, entonces C2 vale -3. O si puedo escoger C3 siendo cualquier cosa, inmediatamente despejo C1 y C2. Bien, conclusión. Devolvámonos un poco. Esta combinación lineal tiene infinitas soluciones no distintas de la trivial. Que yo puedo escoger C3. C3 puede ser 1. Y entonces de esa forma tendré un C1 y un C2. Distintos de 0 también en este caso. Entonces, como esta combinación lineal puede ser no trivial y eso me da 0, concluimos que ese par de vectores, perdón, esos 3 vectores son linealmente dependientes. Bien, son linealmente dependientes. Por lo tanto, como veremos más adelante, ellos no pueden formar una base para el espacio tridimensional, ¿no? Porque son vectores con 3 coordenadas. Y una observación aquí importante es que eso es de la sección 4.3. Por ejemplo, R2 tiene como base 2 vectores. R3 va a tener como base 3 vectores, pero no cualquiera. Por ejemplo, esos 3 que escogimos hace un momento en el ejemplo no sirven, que son linealmente dependientes. Y así sucesivamente. R4 tiene como base 4 vectores, pero esos 4 vectores tienen que ser LI, linealmente independientes. Bien, no pueden ser cualquier 3 vectores. Estos no pueden ser una base de R3. Y ya lo probamos, no son LI. ¿Sí? Entonces tuvimos que recurrir a sistemas homogéneos. Bien. Entonces aquí hacen otros ejemplos. Sí, aquí, bueno, ejemplos ya un poco más generales, pues, considerando n vectores en un espacio de m dimensiones. Sí, entonces queda un sistema homogéneo así. Pero eso son simplemente una generalización de lo que hemos estado haciendo. Sí, en el lineal uno hace un caso particular y luego generaliza eso a cualquier dimensión. Bien, pero entonces se sabe responder ya a esa pregunta. ¿Cómo saber que si me dan 2 o 3 o 4 vectores son linealmente independientes? Pues tengo que resolver el sistema homogéneo asociado. Y el sistema homogéneo asociado va a tener como matriz aumentada primer columna el primer vector que me dé, segunda columna el segundo vector, tercer columna el tercer vector. ¿Sí? Como aquí, miren. Miren, empezamos con la teoría y dijimos que una combinación que de esos 3 quede 0. Pasamos al sistema lineal que define y de ahí podemos pasar a la matriz aumentada. Y si ustedes miran, la primera columna de esta matriz aumentada es este primer vector. La segunda columna de esa matriz aumentada, pues, este segundo. La tercera, pues, este tercer vector. ¿Sí? Entonces, si en el taller, por ejemplo, aparece una pregunta de independencia lineal, el 4 y el 28, el 8 y el 23, perdón. Veamos de qué trata. ¿Sí? Y así en general, digamos, esta sección se agota en eso. ¿Sí? Lo más importante de la sección que es, bueno, pasar al sistema homogéneo y verificar si tiene solución trivial, la única trivial, o si ocurre como en este caso, que hay infinitas. Tal vez ustedes podrían preguntarme, yo hablo muy rápido, sí, hay que cambiar el ritmo, ¿cierto? Si no los canso y se duermen. Bueno, podrían preguntarme ustedes, ¿qué pasa si yo hubiese escalonado y aquí me hubiese dado la matriz de unos en la diagonal y 0 en el resto? O sea, no hubiese ocurrido esta anomalía de que me dio una fila de ceros. ¿Sí? A lo que me refiero es que si yo tengo un sistema homogéneo, a ver, pregunta para usted, y yo logro escalonar y me queda así la matriz,
0, 0, 1. Y aquí pues 0, 0, 0. ¿Qué puedo concluir? Que el sistema homogéneo tiene cuántas soluciones, o de lo que ustedes hicieron en el taller anterior, ¿verdad? Cuando esto ocurre, ¿qué puedo concluir? Ángela, ¿qué me dice? O Lady, o Marta, Zuley. Las hermanas Gáfaro no vienen a clase hoy tampoco. A mí me dijeron, yo vi por ahí un comunicado que de los grupos de los profesores, ¿no? Que este corte sí íbamos a pasar fallas. Eso dijeron. Entonces marquemos asistencia, coloquemos presente. Por favor. Yo no voy a colocar fallas, pero digamos, algún día me dicen, vea, la lista de sus clases de asistencia que pues, tendré que mostrarnos. Yo aquí guardo este chat. Esta aplicación de Zoom permite, digamos, yo guardo el chat, ¿cierto? Y me permite sacar el documento donde está la asistencia de ustedes. Y no sé, otros profesores cómo hacen. Bueno, creo que Teams marca la asistencia inmediatamente, ¿no? Y no sé si habrán profesores que cogen una hojita y llaman aquí, Elizabeth, Alondra, ¿no? Marios, pero no, a mí me parece eso ya como de colegio. Y es que en el ICER hay mucha burocracia, ¿esto no les parece? Está cargado de burocracia, todo es un poco de documentos que hay que llenar, que información. Esos grupos de los profesores, eso todo el día son como 20 mensajes ahí. Es una burocracia grande. Ojalá va mejorando esa burocracia. Porque yo estoy en los grupos de la universidad, los grupos de los cursos y todo eso, eso no llega nunca un mensaje. Y el director del departamento de matemáticas nos mandó por ahí un mensaje estos días diciendo que nos iban a prorrogar el contrato de la universidad hasta el 10 de julio. Porque mi contrato finalizaba ahorita el 30. Y ya. Sí, no hay más mensajes, nunca nos hablan. Nunca nos dicen nada. En cambio, en el ICER uno se levanta a las 7 de la mañana, abre WhatsApp y ya tiene como 20 mensajes. Buenos días, queridos profesores, por favor, que si llenan este formato. Buenos días, queridos profesores, que si llenan este otro documento. Buenos días, que esta reunión, ¿no será por eso que cambiaron tanto de profesor de cálculo ustedes? Con esa burocracia tan grande. Yo creo, profe, yo creo, no aguantan el ritmo. Que la burocracia, pues, digamos que hay, digamos, si hay un sistema de información que ayude más, pues facilita todo eso, ¿no? Por ejemplo, sería bueno que cuando uno ingresa a la plataforma de, no sé si ya les había dicho, del campus del ICER, por ejemplo, ahí están el nombre de todos ustedes, sí, están matriculados, ahí uno coloca las notas. Entonces, el ICER podría hacer lo siguiente, podría colocar un botoncito ahí en el campus que diga vincular los estudiantes a Teams, ¿sí? Y que inmediatamente usted dé clic a ese botoncito y ya creó todos los grupos. Con ustedes quedan agregados, no tienen que pasar un email, profe, agréguenme, que el profe tiene que crear los grupos, sino que con un botoncito, ¡tá! Ya, por arte de magia se crearon todos los grupos en Teams. Eso, por ejemplo, puede ayudar mucho. Entonces, eso no lo tienen en el ICER. Pues en la universidad yo empiezo clase el primer día, me meto al campus virtual y digo, vincular todos los grupos a Teams. Luego me meto a Teams y ya están todos creados y todo el mundo está ahí y ya. En cambio aquí tiene uno que crear el grupo e ir agregando estudiante por estudiante, ¿no? Uno por uno. Entonces todo eso va generando un desgaste en los profesores, pues, por decir algo. Y así llenar otra cantidad de documentos, ¿no? Sí, hay mucha burocracia, pero bueno, eso hace parte mientras se logra crear sistemas que optimicen todo eso. Pero entonces,
Lo de la asistencia también, ¿no? También es complicado llevar esas asistencias. Y más aún cuando todo el mundo aquí ya mayor de edad y sabe, si alguien sabe el tema, pues ya que no venga a clase y cómo hace. Cuando yo estoy en la universidad, aquí en Cali, en la Universidad del Valle, era presencial. En esa época no existía virus ni nada de eso, ¿no? Entonces llegábamos a la primera clase. Los profesores eran así. Nos decían, bueno, el primer examen vale 50% y el segundo 50%. Listo, no hay talleres ni nada. Y si ustedes quieren, no vengan a clase. El que cree que ya sabe, pues no venga y viene solamente el día del parcial y listo. Nosotros primíparos llegando a la universidad y llega el profesor, sale con estas cosas. Uno, uy, se aterrorizaba, ¿no? A pesar de que nos daban esa opción de que podíamos no ir a clase porque él no iba a tomar asistencia, pues nosotros nunca faltábamos, ¿no? Todo el mundo iba a sus clases. El profesor no tomaba asistencia, pero ya lo iba conociendo a uno. Si uno va a clase y participa y todo. Lo mismo, cuando yo hice la maestría allá en Brasil, sí, era becado además. Tampoco me exigían asistencia a clase, ¿sí? A pesar de que me estaban pagando, no me cobraban la matrícula ni el semestre, y encima de eso me dan como 2 millones de beca mensual. A pesar de todo eso, no me pedían asistencia. Era la misma metodología. Si quieren, vayan, si no, pues no vayan. Lo único es que tienen que tener un promedio por encima de, en ese instituto era, creo que 4, ¿sí? El promedio acumulado. Eso sí, si uno bajaba este promedio, inmediatamente le quitaban todos los beneficios. ¿Sí? Si sacaba 3.8. Este era el mínimo. Si bajaba de ahí, le quitaban la beca. Pero el resto de asistencia y todo eso no lo pedían, ¿no? Digamos que era un compromiso, es un compromiso que uno adquiere, ¿sí? Que uno está forzando a que los estudiantes vayan y tal. Tal vez los del primer semestre, pues, tocará decirles que vayan a clase y amenazarlo con eso, las fallas y todo eso. Pero ya cuando son semestres más avanzados, pues, creo que cada uno debe adquirir ese compromiso, ¿no? Pero como yo no soy el rector ni el jefe del ICE, pues uno tiene que cumplir con los requisitos que exige la institución, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Entonces, claro, como dice Lady, no aguantar en el ritmo, ¿cierto? Profesores de cálculo. Sí, porque es que en un semestre tener 3 profesores, pues madre, tremendo. 3 profesores en un semestre. Bien. Bueno, siendo así las cosas, entonces continuemos aquí hablando sobre eso, sobre estos temas. Entonces, independencia lineal no es complicado. Es a la final resolver un sistema homogéneo. Entonces, veamos el taller en esta pregunta. Entonces, de la sección 4, el 8 y el 23. Veamos a ver de qué trata eso. Entonces, con lo que yo he dicho aquí y lo que dije aquí, o sea, con lo que acabamos de mostrar, y que ya sabemos determinar si un conjunto es LI o no, y con las observaciones de que R2 tiene como base 2 vectores que tienen que ser escogidos de forma apropiada, que sean LI. R3 necesita 3 vectores como base y R4 necesita 4. Entonces, ya nosotros podemos determinar bases de un espacio. Bien. Ahora, vamos a ver el ejercicio concreto. Entonces, uno viene a la sección 4.4. 4.4. Listo. Entonces nos dicen que el ejercicio 8. Entonces dice, en los problemas del 1 al 22, determinar si el conjunto dado de vectores es linealmente independiente o dependiente. O sea, le están diciendo, resuelva el sistema homogéneo asociado y si tiene solución trivial, es independiente, son independientes los 3 vectores. Si tiene infinitas soluciones, son linealmente dependientes.
Entonces el ejercicio 8 aquí nos dan los tres vectores. Bien, mírenlos. Aquí está. Entonces uno, ¿cómo puede resolver ese problema? Bueno, uno dice, ellos son, consideremos una combinación lineal de estos tres vectores. ¿Sí? ¿Cómo? Así, miren, llamémosle el primero B1, B2 y B3, en ese orden. C veces B1 más C2 veces B2 más C3 B3 igual a 0, ¿cierto? C3 B3 igual a 0. Y si sustituimos aquí los vectores que nos dieron en el ejercicio, pues eso nos define un sistema lineal. Bien. Luego hallo la matriz aumentada de ese sistema. Que, como observamos hace un momento, la matriz aumentada, ¿qué va a ser? Pues la matriz cuya primera columna va a ser este vector, la segunda columna el siguiente vector y la tercera columna ese vector. Y la última línea pues es de 0, 0, 0, porque es el sistema homogéneo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Escalonar, hacer un proceso entre filas y tratar de llevar eso a la matriz identidad, ¿sí? La que tiene unos en la diagonal y 0 en el resto. Si logro hacer ese proceso de que me queden unos en la diagonal y 0 en el resto, pues ya sabemos entonces que la única solución es la trivial. Por lo tanto, estos tres vectores son LI. Si alguna de las filas da 0, y como ocurrió en el ejemplo que vimos, pues quiere decir eso que hay infinitas soluciones y que por lo tanto esos tres vectores son linealmente dependientes. Esto es lo que no queremos, pues uno busca que sean linealmente independientes. ¿Listo? Y si son linealmente independientes, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier vector en el espacio tridimensional se puede escribir como combinación lineal de esos tres vectores. Bien, eso es lo que tenemos hasta aquí. Listo, ese es el ejercicio 8. Ahorita aparece otro que es el 23 de esta sección, en el taller. Entonces aquí, este es para que ustedes también analicen, ¿cierto? Sí, dice aquí, formule una condición para los números A, B, C y D, tal que los vectores A, B y C, D sean linealmente dependientes, ¿sí? Sean linealmente dependientes. Entonces, ¿de qué forma logro eso? Entonces tendré que buscar una condición, ¿no? Entonces podemos, es como para pensarlo un poquito más como teórico, ¿sí? Podemos considerar la matriz aumentada que saldría de aquí esta combinación lineal. Si una matriz aumentada, ¿cómo sería? Sería AB aquí y CD. Aquí coloco 0, 0. ¿Listo? Y si yo quiero que sean linealmente dependientes, pues tendrá que ser que cuando yo escalone esta matriz y empiece a hacer ese proceso entre filas, seguramente me tendrá que quedar la fila 2 que sea de ceros. Si la fila 2 es de ceros, 0 y 0, pues yo sé que tengo infinitas soluciones y por lo tanto los dos vectores son LI. Entonces, para que eso me dé 0, 0, ¿qué condiciones coloco sobre A y B, C y D? De hecho, uno podría preguntarse, aquí preguntan para que sean linealmente dependientes. Uno también podría preguntar, si en un parcial o en otro escenario, ¿cuáles son las condiciones para A, B y C y D, de tal modo que sean linealmente independientes, estos dos? Así como pregunté por dependientes, independientes. Bien, entonces los dejo que piensen, las dejo que piensen, ¿cierto? Porque hoy no vino Víctor, ¿verdad? Entonces tenemos, bueno, Andrés, está Andrés. No vino Víctor porque creo que está en una cirugía hoy,
Él me comentó sobre eso. Entonces, solo está Andrés hoy y el resto chicas, ¿cierto? Entonces, los dejo que piensen en este. Y el próximo sábado, como les digo, el próximo sábado va a ser una clase bien tranquila. Podemos comenzar a las 8 y todo, no madrugar el sábado. ¿Sí? ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes me consulten sobre el taller, las dudas que hayan surgido en el transcurso de la semana cuando intentaron resolver los ejercicios. Y después de eso, estudiar el método simples, que es como una clase divulgativa, ¿sí? Como cuando ustedes los invitan por ahí a conferencias, ¿no? Que venga, que exponga algún tema. Entonces uno va y habla y uno asiste a la conferencia y todo, pero y uno participa y está atento, pero sin la preocupación de que inmediatamente me van a preguntar o me van a hacer un examen sobre eso, no. Se va a informar, el método simple es como es y ya. Y yo no lo voy a evaluar en el parcial porque está muy sobre el tiempo. O sea, esa clase sería el 3 y a la siguiente semana el examen. Entonces, como para no sobrecargarlos ni estresar a nadie aquí, pues simplemente se da la clase, pero no se evalúa el tema. Eso no tiene nada de caótico ni extraño, ¿no? A mí cuando me hicieron eso, cuando yo estaba en Brasil, que me dieron un curso y el profesor dijo, bueno, este último tema, y yo ya estaba que lloraba porque estábamos sobre el examen ya. Él dijo, no, no, tranquilos, que vamos a estudiarlo. Es un tema importante, pero no lo voy a evaluar, tranquilos. No todo tiene que ser evaluado. La nota a veces, pues es simplemente va a cumplir el requisito ahí de poner una nota, pero también uno puede estudiar por curiosidad nomás. Entonces, esa clase, el próximo sábado, va a ser así en ese sentido. Bien. Primer parte, asesoría. Segunda parte, la clase divulgativa del método simple. Bien, pregunta hasta aquí, Lady, Sí, Ángela. profe, yo. Qué pena es que cuando yo me ingresé la primera vez a clase, esto usted ya estaba hablando, entonces me podría hacer el favor de comentarnos o de comentarme cómo quedó. El tercer corte va a ser el mismo de la vez pasada, o sea, va a ser esto, el taller y más el parcial, ¿sí? La misma metodología. Ah, sí, el taller parcial. Profe, Eh, ¿y el taller es en grupo o individual? no, en grupo, sí. Ok. Trabajan en grupo para que, eso es bueno, para que hagan retroalimentación y todo. Sí, ¿Hasta cuándo hay plazo, profe, para subir, para entregar el trabajo? pues, a ver, podría ser, nosotros tenemos la semana de exámenes, comienza el 6 de julio, ¿no? De ahí en adelante. No, podría ser hasta el 6 de julio, sí, o es un lunes. Y para que, o sea, el sábado, el próximo sábado es 3 de julio. Si tienen alguna duda, algún ejercicio que quieran preguntarme, tienen el sábado y tienen domingo y lunes para que escriban lo que les haya faltado. Y entonces puede ser hasta el día, sí, ya está el taller en el WhatsApp, ¿no? Solo falta hacer la asignación en Minerva. Ya lo Profe, o tienen, sea que hasta el 6. el parcial sería el 9 que lo dejaría el viernes 9. Sí, de 9 a 10. Sí, Ah, la misma listo, metodología, entonces. listo, Y lo profe, mismo, gracias. ustedes saben que este tercer corte vale 40%. Entonces, el taller vale 20 y el examen 20. Sí. Yo le estaba diciendo al inicio de la clase que si no les fue muy bien de pronto en el parcial, algunos pues tampoco fueron notas, pues, que lamentables, ¿no? Yo conozco unos colegas que me muestran a veces las notas, yo les pregunto, oiga, ¿cómo le fue a sus estudiantes de multivariable o lo que sea? Y me muestran las planillas puro 0, 0,5, 0,8. Nuestra nota no hubo nadie que sacara un 0, pues, ni siquiera nadie sacó 2. Fue como de 2,4 para arriba. Y no son notas, pues, caóticas. Le estaba contando a todos que con este corte que vale 40%, pues hay más chance de subir el promedio que nunca, o el acumulado del curso. Porque si saca 5 en todo, pues eso le da 2 puntos en la definitiva. ¿Sí? O sea, ustedes miran la definitiva en el sistema en cuánto la tienen, piense que saque 5 en todo ahorita, entonces súmele 2. Pues si la llevan 1,8 y le sumado, le quedan 3,8. Si la llevan 2,3, sumado le quedan 4,3. Todavía esto tiene solución. ¿Quién dijo miedo? Todavía se puede arreglar esto.
Bien, entonces este ejercicio 23 lo pensamos un poco más. Y aparece el ejercicio 25 también de la misma sección. Entonces veamos. Entonces dice aquí, ¿para qué valores de alfa? ¿Para qué valores de alfa son linealmente dependientes estos tres vectores? Entonces estos son vectores fijos, constantes ya. Y el tercer vector es el que tiene ese alfa por ahí molestando, ¿cierto? Entonces esto se parece también a algunos ejercicios hasta del parcial. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos que considerar el sistema homogéneo, ¿sí? O sea, la matriz aumentada va a tener esta primera columna, esta segunda columna y esta tercera columna. Tenemos que empezar a escalonar y para que hayan infinitas soluciones, porque cuando nos hablan de linealmente dependientes, nos están pidiendo que el sistema tenga infinitas soluciones, que no sea solo la trivial. Entonces, en ese caso, tenemos que buscar alfa de tal modo que alguna de esas filas de cero, ¿sí? Todos ceros, para garantizar que hayan infinitas soluciones. Este también es un ejercicio interesante para pensar ahí. ¿Listo? Y esos son los ejercicios de esa sección. Ahora, cuando nosotros colocamos esa condición sobre alfa, ¿sí? Podrá decir alfa tiene que ser tal número para que sean LI o cuando pongamos esa condición, pues estamos al mismo tiempo diciendo que para ese valor de alfa, estos tres vectores, pues forman una base para el espacio tridimensional. Bien. Entonces, por eso acá viene esta sección. Sí, combinación lineal y generación de espacio, bueno, una sección corta, para luego poder hablar de base. Entonces, enseguida, ya nos queda 2 minutos de nuevo. Y voy a hablar, digamos, someramente sobre estos dos temas, estas dos secciones, ni siquiera sin ejercicios de ahí, solamente para entender, digamos, todo el desarrollo teórico, ¿sí? Y hablar un poco en términos más exactos de lo que es una base. Bien, pero ya tenemos, digamos, lo grueso de eso ya, porque lo que queremos es, nos dan unos vectores, cómo saber si son LI, y si son LI, cuántos son, para formar una base y listo. Y así nosotros estudiáramos, si usted algún día estudia en un curso de álgebra lineal de nuevo, ¿sí? Donde estudian transformaciones lineales y todo eso, digamos, tienen esos prerequisitos ya. Bien, porque esa es la idea, ¿no? A veces tener unos prerequisitos, por si uno quiere profundizar más en el tema, pues ya tienen las herramientas. Entonces, en la siguiente sección, menciono esos dos temas de la sección 4.5 y 4.6, ¿sí? De forma bastante sumaria, para que comencemos ya por fin a hablar sobre programación lineal, sobre la introducción a este tema. Bien, y la programación lineal nos va a permitir resolver un problema de este tipo, ¿sí? Por el método gráfico. Por ejemplo, los que estudian economía, los economistas, estudian este tipo de problemas. Bien. Y yo he visto cursos por ahí de amigos de la universidad que cuando están en la universidad, economistas, amigos economistas, resolvían muchos de estos problemas así. Y que ya no se plantea un sistema lineal como el que apareció en el parcial, sí, el problema aplicado, que era con unas acciones, creo. Ya no es un sistema lineal, sino que se aborda de otra manera. Bien. Por aquí queremos al mismo tiempo optimizar una función. Entonces enseguida hablamos sobre todos estos temas y recuerden que hoy es que estamos haciendo el súper esfuerzo para el próximo sábado estar más tranquilo. Bien, entonces se nos cortó la llamada, en 10 minutos continuamos. Bien, para que reflexionemos ahí lo que hemos hablado.